Va a haber cambios importantes. Sabemos que todos estos gastos te tienen sin dinero. La falta de clientes te hace entrar en una desesperación. Ante ti tienes muchas opciones, pero no sabes cuál es la mejor. Nosotros te ayudamos a que todo vuelva a ser no solo igual que antes, sino mejor. Te ayudamos a recuperar tus ventas rápidamente. Los consumidores ya cambiaron y hay muchos de esos hábitos que se van a mantener igual. ¿Quieres conocer la manera en la que te podemos ayudar? abson.mx/crisis. Entra y entérate de toda la historia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy martes con la transmisión de este webinar relacionado con el coronavirus y los negocios. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy el director de abson. Nos dedicamos a todo el tema de consultoría y consideramos muy importante en estas fechas, en estos tiempos de crisis, de pandemia, de cuarentena, como lo quieran llamar, pues hay un tema especial en la parte de negocios y es que necesitamos saber qué está pasando e informarnos para poder llevar y hacer mejor nuestros negocios. Es claro que tenemos que ver la parte de salud, es indudable, pero a veces es tanto el miedo que se tiene en la parte de salud que se nos olvida el negocio y después de que pasa el miedo y pasa la cuarentena, pues puede haber un efecto muy negativo en el negocio. Y es por eso que estamos haciendo pues estos webinars, estos seminarios por este medio. Pues bueno, bienvenidos todos y hoy vamos a hablar acerca de la parte de la crisis del dólar y el coronavirus. El dólar está alrededor de 25, se está moviendo en esos rangos y vamos a ver, ¿realmente el dólar está subiendo por el coronavirus o qué es lo que está provocando la situación del dólar? Como vamos a ver, es algo un poco más complicado. Nosotros somos abson, somos una empresa de consultoría y capacitación enfocados en el crecimiento empresarial usando un buen gobierno corporativo. Y parte de lo que se maneja en gobierno corporativo es evaluación y prevención de riesgos, y es por eso que estamos en este tema del coronavirus. Pero vamos a empezar, primero habría que entender por qué sube el dólar. Nosotros como empresarios deberíamos de entender por qué sube el dólar antes de que haya una crisis o antes de que empiece a haber fluctuaciones, con el fin de que podamos entender y de alguna forma predecir o protegernos con respecto a esto. Y ahorita les voy a pedir de favor que me contesten este sondeo para ver quiénes somos los que estamos participando en este webinar. Anótenme, por favor, si son directores, dueños, contadores de la empresa, si son empleados y ya están haciendo home office, si son empleados y siguen asistiendo a la oficina, o si son independientes. Si son directores, dueños y están haciendo home office, pueden poner las dos. Si son contadores y están en oficina normal, pueden poner las dos. Entonces, aquí vamos a darle un tiempo a que nos vayan contestando. Y mientras les sigo platicando, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué sube o baja una moneda con respecto a otra? Tiene que ver con cómo está el intercambio de divisas entre un país y otro. ¿Qué tantos dólares entran o salen del país? Eso hace que el dólar suba o baje. ¿Qué es lo que pasa? Esto está basado en algo muy simple, que es la ley de la oferta y la demanda, una de las reglas más básicas en economía. La ley de la oferta y la demanda. Cuando todo mundo quiere comprar un dólar, pues entonces el dólar se hace más caro. Cuando todo mundo quiere vender
sus dólares, entonces el dólar se hace más barato, igual que con cualquier mercancía. Ahorita, por ejemplo, ustedes lo deben de haber estado viviendo. Los tapabocas que costaban 2 pesos, pues ahorita están en 10, en 15, en 20 pesos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere comprar. Entonces, el que lo tiene y lo está vendiendo, se puede dar el lujo de venderlo un poco más caro. Y por eso es que se dan las escaladas de precio. Ok, más o menos el 40% de las personas que nos acompañan son directores dueños, 13% contadores internos, 38% ya están haciendo home office, 25% están haciendo oficina tradicional. Pues bueno, entonces, ¿por qué es por lo que sube el dólar? Hablábamos de que tiene que ver mucho en el caso de México específicamente, con la entrada y salida de dólares. Entonces, si empiezan a salir muchos dólares, el dólar va a subir de precio porque va a haber menos dólares en el país. Si empiezan a entrar muchos dólares, el dólar va a bajar de precio porque va a haber muchos dólares en el país. Esto pues parece relativamente sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean la gráfica esta de los confirmados de casos de coronavirus en México. Información de la Secretaría de Salud. No, vean cómo están, empiezan a crecer a partir de principios de marzo, empiezan a crecer hasta la fecha. No, entonces, vean la tendencia. Aquí empezó todo este tema en marzo, ¿de acuerdo? Y vean cómo está la gráfica del dólar. Esta es información del Banco de México. Vean cómo está la gráfica del dólar cuando se dispara. Y de primera instancia podrían decir, claro, pues el coronavirus fue lo que hizo que el dólar se hiciera muy caro. Sin embargo, es una apreciación correcta. Parecen que una va de la mano con otra. Sin embargo, es una apreciación con falta de análisis. Y vamos a revisar ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver más gráficas. El webinar de hoy va hay muchas gráficas. Al final les mandamos por correo la presentación para que la tengan y les mandamos por ahí los links también de donde obtuvimos esta información. Esta información la acabo de recortar hace media hora, entonces información pues totalmente actual para los que están viendo este webinar en este momento. Pues bueno, vean aquí la gráfica de la tendencia global del coronavirus. Y vean aquí cuándo empezó. Si podemos ver aquí, empezó alrededor de enero, se empiezan a ver los primeros casos. Muchos dicen que en diciembre ya había casos, en noviembre, diciembre ya empezaba a haber casos, pero bueno, aquí se empiezan a contabilizar a partir de enero, mediados de enero más o menos, empieza a despuntar y empieza a verse un crecimiento, no exponencial, pero sí un crecimiento por ahí de entre febrero 8 y febrero 17, y la curva exponencial pues empieza por ahí de principios de marzo. No vienen los confirmados, el agregado de los confirmados, los activos confirmados, los recuperados y las muertes. Las muertes en una curva pues no exponencial por suerte y por todas las medidas que se han estado tomando. Entonces, bueno, eso es lo que está del coronavirus y de cómo está. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta en su panel de control, en la parte de abajo viene ahí un espacio para preguntas. Pueden hacer las preguntas que ustedes deseen y pues por aquí las vamos contestando. Entonces, bueno, estamos con que el coronavirus empezó por ahí de mediados, finales de enero, se empezó a popularizar, digamos, y se empezó a expandir la noticia en todo el mundo. Pero ¿qué otras cosas pasa? Vean el tipo de cambio del euro contra el dólar. Vean cómo también de venir en un punto fuerte, aquí está la gráfica de un año,
perdón, de 6 meses. Esta gráfica es de 6 meses. Y vean cómo de diciembre, esto debe haber sido enero, febrero, vean cómo empieza a caer el tipo de cambio hasta un punto en el que se empieza a recuperar hace un par de días. Esto es el euro con el dólar. El euro también se cayó, no es que la moneda mexicana estuviera mal, el euro también se cayó, el dólar está fortalecido. Vean, esta es otra gráfica de otra fuente, igual como a partir de principios de marzo tiene un repunte el precio del dólar y el dólar se va haciendo cada vez más y más y más caro. Y la pregunta es, ¿qué tanto más caro va a ser? Hay personas que ya empiezan a decir que va a llegar a 30 pesos, que va a llegar a 35, por ahí algunos que predijeron que iba a llegar a 25, ahora están diciendo que pues ya ven, tenían razón, yo se los dije el problema. Y no es solo el coronavirus, se juntaron varios factores y vamos a ir viéndolos bien sencillo con gráficas, ni siquiera les voy a tener que decir qué es lo que está pasando, ustedes mismos con las gráficas pues van a ver qué es lo que está pasando. Entonces, dólar peso, euro dólar. Ambas monedas, el euro y el peso, se cayeron frente al dólar. Pero fíjense qué pasa con el petróleo. Fíjense en la parte de abajo, y déjenme subrayarlo aquí para que lo puedan ver. Fíjense en esta parte de abajo, cómo está estas barritas que vienen abajo significa la cantidad de transacciones que se hacen, son gráficas financieras. Esta cantidad de transacciones que se hacen, fíjense cómo a últimas fechas, aquí es 24 de diciembre, esta gráfica también es de 6 meses, probablemente estemos hablando aquí de enero, a lo mejor febrero y marzo. Fíjense la cantidad de transacciones que hay y fíjense cómo cae el precio del petróleo de alrededor de 60, más o menos, que podría haber estado por aquí. Fíjense cómo va cayendo a 50, a 40, a 30 y aquí a 20. Entonces, el petróleo empieza a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, para nadie es novedad que la economía mexicana depende mucho del petróleo, no la economía privada, pero la economía pública sí. Por eso es que bajó la gasolina, por esta caída tan fuerte del petróleo. Bajó, de hecho, la gasolina bajó de precio en todo el mundo, no fue algo aquí mesiánico del país que pues haya coincidido. No, bajó en todo el mundo, baja el precio del petróleo, que es una materia prima pues, para hacer la gasolina, pues baja el precio de la gasolina. Pero esto nos afecta como país, ¿por qué? Porque vamos a tener menos ingresos. Y al tener menos ingresos, eso tiene mucho que ver con la parte del tipo de cambio del dólar. El coronavirus, si influye, no es lo más importante, influye más este tema del petróleo, por ejemplo. Que si va a seguir subiendo, que si va a seguir, perdón, va a seguir bajando, que si va a repuntar, pues por ahí hay una guerra comercial con la parte del petróleo, donde están los países árabes productores de petróleo, está Estados Unidos, está Rusia, y bueno, pónganse a leer las noticias, ahí se andan peleando entre ellos, aparentemente va a haber otra vez un repunte de los precios del petróleo, pero entre que es una cosa u otra, el petróleo bajó de precio y eso tuvo mucho que ver con la caída del peso frente al dólar. Pero no nada más fue lo único que cayó. Vean todas las gráficas y voy a poner aquí una y otra para que puedan ver cómo la gráfica se parece mucho. Esta es una gráfica de Dow Jones, que es una de las bolsas de Estados Unidos, y fíjense cómo también de venir a estos niveles se cae aquí, se cae, y vean cómo vuelve a caer y cómo hay un pequeño repunte. Y ahorita vamos a ver ese pequeño repunte a qué se debe. Aquí en estos últimos días, en estos 2 o 3 días, hay un repunte aquí, al igual que lo hay en el precio del petróleo. Entonces, bueno, esta es una de las bolsas, Dow Jones, y estas son unas gráficas agregadas. Estos son 3 meses, que esta es una gráfica de índices. ¿Qué son los índices? Los índices en general de todas las bolsas. Si ustedes revisan
cómo están las bolsas de valores en todos los países se cayeron. En todos, no es algo que digan, bueno, es que en México no, en todos los países se cayeron. Y otra vez, aquí coincide, fíjense, enero, febrero, marzo. Fíjense en qué momento empieza a haber una caída. Más o menos aquí estamos hablando de principios de marzo. ¿De acuerdo? Y me regreso aquí al tema del petróleo. Fíjense en qué momento empieza a caer aquí el petróleo. Y coincidentemente, fíjense en qué momento empieza a hacerse una gráfica exponencial el tema del coronavirus. Tenemos coronavirus, tenemos el petróleo, tenemos la caída de las bolsas. Estos últimos dos, caída de la bolsa y caída en el tipo de cambio, es dos de las mayores presiones que están sucediendo en el país para que el dólar esté subiendo. Pero fíjense, estos son los índices agregados. Vean ustedes también qué pasa con las divisas. Los índices agregados de divisas, todos cayeron y se recuperaron en los últimos 2 días. Los futuros en este caso de energía, fíjense también, prácticamente esto un poco antes, pero prácticamente es la misma gráfica de caída. Es decir, en el mundo está habiendo una percepción de que las cosas están bajando de precio. Pero ahora vean esta gráfica y nos vamos aquí con los fondos de la Fed. La Fed es la que fija toda la parte de la política monetaria en Estados Unidos, es la que pone las tasas de interés base para las inversiones en Estados Unidos. Y esto a lo mejor me dicen, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Si el interés en el banco estuviera al 50%, les aseguro que la mayoría de las personas meterían su dinero al banco. ¿Por qué? Porque si en el banco me va a dar un 50%, ¿para qué me arriesgo en un negocio que me va a dejar a lo mejor el mismo 50%, pero tiene riesgo y en el banco es seguro? Entonces, cuando las tasas de interés están muy altas, yo prefiero meter mi dinero al banco que arriesgarlo en un negocio. O pongan en un negocio en la bolsa. Entonces, si yo meto mi dinero al banco, se queda ahí parado. Pero si lo meto en la bolsa, estoy generando empresa, estoy generando movimiento, estoy generando inversión, estoy generando crecimiento, estoy generando empleos, estoy generando desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las bolsas empiezan a caer? Normalmente, la mayoría de los países bajan su tasa de interés. ¿Para qué? Para desincentivar el ahorro y fomentar la inversión. Son temas económicos básicos, ¿no? Vean aquí la caída de las tasas de interés en Estados Unidos. Y vean, por otro lado, esto es una gráfica de un año, vean, por otro lado, cómo prácticamente había estado, pues, muy estable. Una pequeña caída aquí, otra vez muy estable. Pero vean la pendiente de la caída de principios de enero, mediados de enero probablemente, a la fecha. Entonces, al pagar menos intereses por tu dinero ahorrado, entonces sacas tu dinero y lo metes a donde te deje más dinero. Una de las opciones es la bolsa. Por eso es que ven que los mercados de bursátiles, de la bolsa de valores, empezaron a subir de un par de días para acá. Entonces, bueno, esto es la Fed. Y, perdón, se metió un coronavirus por ahí, como nadie lo respeta en México, vean la cara que tiene. Pero bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa con los índices y con las gráficas en México? Vean las tasas de interés. Pues pasa lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Las tasas de interés en México también están bajando. Y estoy hablando de las tasas de interés que fija Banco de México, ¿de acuerdo? No las tasas de interés necesariamente del banco de las que están. Son las tasas de interés que fija Banco de México en como tasa de referencia. Entonces, también las tasas
de interés en México bajaron y entonces se empieza a incentivar el tema de la inversión en la bolsa. Gráfica de Banco de México, otra vez el tipo de cambio, y entonces ya ya podemos ver y podemos apreciar que no es solo que se haya presentado el coronavirus y que esté habiendo un impacto. Estamos viendo que tiene mucho que ver con el precio del petróleo, tiene mucho que ver con las tasas de interés internacionales y tiene mucho que ver con el manejo de las bolsas. La bolsa, las tasas de interés y el tipo de cambio son tres variables que siempre están relacionadas. Siempre, siempre, siempre. Y fíjense, este es interesante. Toda esta información es de Banco de México y les repito, la acabo de copiar hace media hora. Es información pues, totalmente nueva. Fíjense qué es lo que pasa aquí. Esta es la colocación primaria de valores públicos. Y fíjense las tasas de rendimiento que están poniendo. Fíjense cómo aquí suben las tasas de rendimiento de 6.7 probablemente, aquí a 7.2. Y dirán, bueno, es que es 0.5, es casi nada. Sí, es casi nada, sin embargo, sí es mucha diferencia. Y otra vez, vean cómo venía la pendiente de bajada de las tasas de interés y vean la pendiente de subida de casi un día para otro. Y eso tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que el gobierno está hace una oferta de sus valores públicos a una tasa de interés más alta. ¿Para qué? Para que entre en dólares. ¿Para qué entre en dólares? ¿Para qué? Para que para que haya muchos dólares y entonces el dólar no se haga muy caro. Y entonces se vuelva a bajar el tipo de interés y se vuelva a mantener una banda de fluctuación cambiaria aceptable para las empresas. ¿Qué pasa con la Bolsa Mexicana de Valores? Lo mismo, si ustedes le dan seguimiento a la Bolsa Mexicana de Valores, pues miren, aquí está otra vez una bajada en picada de 45,000 más o menos que andamos a casi rayando los 30,000. Si ustedes le dan seguimiento a las acciones, van a ver que en estos últimos 3, 4 días ha estado de locura. Acciones que suben y bajan en rangos del 12%, es decir, si ustedes compraban una acción ayer en 100 pesos, hoy la acción igual podía haber amanecido en 112, en 115 pesos, es decir, ganaron 15% de un día para otro, o al revés, si la compraron ayer en 100, a lo mejor hoy amanecía 85 y perdieron un 15% de un día para otro. Entonces, esta es la parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Y fíjense lo interesante del dólar. Los expertos en inversiones dicen que el dólar es uno de los puntos más seguros para invertir. Esta es una gráfica a 6 meses. Y fíjense cómo aún el dólar, que son monedas, metales que cambian poco, fíjense cómo también tiene una pequeña caída y cómo tiene un repunte. Y fíjense también en cómo se hace este tema de la cantidad de transacciones que se hacen con el dólar, perdón, con el oro. Pero bueno, es básicamente el tema. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora? Ya vimos esto. Yo no soy economista. Es claro que sé un poco de economía en el doctorado y en un par de maestrías que he tenido oportunidad de estudiar. Vimos muchas cosas de economía. No soy economista, no soy experto, pero sí soy empresario y también soy consejero. Y nuestra obligación como empresarios es, pues, tener el mínimo de información con el que podamos tomar decisiones. Esto que les acabo de enseñar es algo que pues deberíamos de estar viendo de manera natural. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si su empresa está dolarizada, cúbranse con futuros. ¿A qué me refiero con dolarizada? Si más del 80%, más del 75% de sus operaciones son en dólares, cúbranse con futuros. ¿Qué es esto? Ustedes, por ejemplo, están en el sector automotriz, tienen clientes internacionales, entonces todos sus ingresos son en dólares. Y probablemente en este momento digan, wow, pues está maravilloso porque sube el dólar, entonces recibo los mismos dólares, pero tengo más pesos. Sí, pero
no necesariamente es el mejor tema. ¿Qué pasa si sigue subiendo el dólar? ¿Qué pasa si de repente se cae? Tengan una cobertura de futuros en dólares. Si su empresa no está dolarizada, pero está en una cadena de dólar, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor ustedes le compran a un proveedor, le pagan en pesos, pero él compra su mercancía en el extranjero y él la compra en dólares. Claro que les va a subir el precio. Aquí no es como muchas personas lo empiezan a manejar de que los malditos empresarios siempre queriendo lucrar con el tipo de cambio. No, pues es que es lógico. Si yo estaba comprando una silla y me costaba $10 y aquí le estaba vendiendo en 20 pesos, $10 la estaba vendiendo aquí en 200 pesos, pues no la puedo seguir vendiendo en los mismos 200 pesos cuando la que sigue me va a volver a costar los mismos $10, pero para que yo compre esos $10 voy a tener que pagar 25 pesos por dólar y son 250 pesos. En lugar de los 200, tengo que empezar a vender las sillas en 250 pesos. Más de utilidad y los gastos, lo que quieran, a manera de ejemplo simplificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es bien importante, pregúntenle al proveedor, oye, ¿vas a subir el precio? Oye, ¿podemos firmar un contrato, compromiso con cierto volumen para poder estar vendiendo a un precio fijo? Y si les van a subir el precio, actualícenlo. Lo peor que puede pasar es que se descapitalicen y que pierdan parte de su capital que tienen invertido en inventarios por una fluctuación cambiaria. Y finalmente, si su empresa no es dependiente del dólar, pues bueno, no hagan ruido, ayuden, hagan lo que tengan que hacer, sigan como están. Hay empresas que no dependen del dólar. Hay empresas que no dependen del dólar. Si su empresa no depende del dólar, no suban el precio. No tiene caso. Entonces, estas son las recomendaciones. Insisto, es un análisis muy sencillo, no es un análisis a profundidad. Hay empresas y hay instituciones de estudio, de investigación, que tienen análisis extraordinarios acerca de todos estos temas. Esto es un análisis básico de un empresario para otro empresario. Entonces, bueno, esto es básicamente el tema de las recomendaciones con todo esto del dólar. Les recuerdo, tenemos todos estos webinars, los pueden ustedes ver. Y si tienen, por favor, alguna pregunta, es un buen momento para que la manden. Ya estamos cerca de cerrar este webinar. Todos los webinars los tenemos ya grabados en esta dirección, abc.mx/W fiscal. Están todos los webinars relacionados con los temas fiscales que estamos manejando desde hace probablemente un par de meses. En esta dirección están ahora los webinars que tienen que ver con este tema del coronavirus, abc.mx/W corona. Entonces ahí pueden ver todos los webinars, no tienen ningún costo, solo les pide que registren su nombre y su correo electrónico y con eso pueden ver el webinar, pueden compartir los links de los webinars sin ningún problema. Les recordamos, tenemos por ahí, armamos un curso especial de home office para las personas que están haciendo home office para que tengan una mayor productividad y también para que puedan aprovechar cuando termine este tema del home office, probablemente les haya servido y pueden ustedes negociar con su jefe que los dejen seguir haciendo home office como sean, al menos el tiempo de traslado se lo ahorran y lo pueden invertir en calidad de vida. Vemos esta parte del home office, eso no es hacer home office, luego de repente así es como tenemos un tema de home office y no, digo, hay una serie de lineamientos, en el curso vemos los requerimientos, los lineamientos, las políticas personales y una serie de formatos para seguimiento. No es suficiente con irte a tu casa a trabajar, realmente tienes que cumplir con una serie de requerimientos para hacerlo que sea bien exitoso. Y finalmente tenemos también por ahí este otro curso que es para los jefes, para el manager. ¿Qué es lo que va a hacer yo como jefe, como director? ¿Cómo administro a mi personal a distancia? No es lo mismo administrarlo presencialmente que administrarlo a distancia. Necesitamos pues muchas cosas.
¿Cómo administramos el personal a distancia? Este es el temario de lo que cubrimos en el curso. Les incluimos una serie de políticas para que las puedan implementar de inmediato de trabajo a distancia, formatos de seguimiento, todas las recomendaciones para los colaboradores, todas las recomendaciones para los jefes, todas las herramientas que hemos probado nosotros, que estamos seguros que nos funcionan, de trabajo a distancia. Si toman este curso, les regalamos el otro curso de home office para que lo tomen desde el punto de vista del empleado, y les incluimos asesoría a distancia para que una vez que tomen el curso y lo quieran arrancar, lo podamos, les podemos ayudar a implementar. Bueno, pues prácticamente esto es todo. Estos son los números de contacto. Si hay alguna pregunta, por favor. Me preguntan por aquí que cuándo será posible ver mejoría en el tipo de cambio. Felipe, mira, va a depender de dos cosas básicamente. Bueno, de tres. Te voy a decir de tres. Una, cómo estén las tasas de interés. Ya ahorita las tasas de interés bajaron. Eso seguramente va a provocar una presión para que el tipo de cambio del dólar vuelva a bajar. La otra, los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo empiecen a subir, seguramente otra vez van a empezar a entrar más dólares a México. Por los mismos barriles de petróleo van a entrar más dólares, entonces el dólar se va a hacer otra vez más barato. Esos dos puntos creo que son los básicos indispensables. Algunos otros puntos adicionales, por ejemplo, las exportaciones. Exportación en el sector automotriz ahorita está muy golpeado. Casi todas las plantas en el mundo están deteniendo producción. Eso es malo, digamos, porque se van a frenar en el sector automotriz parte de las exportaciones. Si las exportaciones empiezan a subir, entonces entran más dólares y entonces el dólar se hace más barato. Si esta parte del coronavirus se logra frenar y China de hecho ya está otra vez empezando a producir, China ya está empezando a echar a andar otra vez sus plantas, aparentemente dicen que pues ya se frenó la propagación del virus y entonces ya están empezando a revertir el efecto. En el momento en el que China otra vez empiece a funcionar y empiece a exportar materia prima a todo el mundo, muchas de las armadoras, ensambladoras y productoras manufactureras van a empezar a funcionar otra vez. México no será la excepción. Volverá a empezar a repuntar las exportaciones y volverán a entrar dólares. Sería muy arriesgado hablar de un tiempo. Yo estaría muy atento a lo que pase esta semana y la siguiente con dos temas: precio de petróleo y repunte de China en la parte de sus exportaciones a los demás países. Y por supuesto ver cómo va evolucionando el tema del coronavirus en México. Si se logra realmente contener, siguiendo todas las recomendaciones, no saliendo, quedándote en tu casa, haciendo home office, aprendiendo a hacer home office para que tu gente sea igual de productiva o más productiva. Si seguimos esas recomendaciones y lo logramos contener, el impacto económico, el impacto microeconómico, es decir, en la economía de las empresas y de las familias, no va a ser tan fuerte como podría ser si se nos sale de las manos y seguimos cometiendo imprudencias como abrazar a la gente, besarla, juntarnos en eventos masivos y todo este tema que están recomendando. Entonces, bueno, por ahí va la recomendación. Esténse muy atentos de lo que vaya sucediendo. Y pues bueno, por mi parte es todo. Nos pasamos 6 minutitos más. Los esperamos el día de mañana para que podamos continuar con estos temas. Y les recuerdo nuestros cursos. En caso de que les interese, les mandamos con mucho gusto información. Y me voy a tomar un par de minutos más con esta pregunta que está muy interesante. Felipe, muchas gracias por participar. ¿Cuál es el impacto posterior a la pandemia? Pues bueno, aquí en la parte, lo voy a dividir en tres grandes grupos. Primero, en la parte de salud, pues bueno, aquí la verdad es que a mi juicio todavía es un signo de interrogación.
porque las autoridades dicen una cosa, se desdicen, dicen que van a cerrar espacios donde la gente se pueda congregar, luego se desdicen, el Ejecutivo Federal dice una cosa, los estatales dicen otra, los municipales dicen otra. Entonces, bueno, lamentablemente vemos una desarticulación política impresionantemente fuerte en el país. Vemos gobernadores que han tomado las riendas y fuertemente están imponiendo las recomendaciones mundiales, lo cual aplaudo y con lo cual me da mucho gusto. Vemos otros gobernadores que ni siquiera pues les ha pasado por la mente el hacer un pronunciamiento. Entonces, si logramos contener esta pandemia, que no sea un problema de salud exageradamente grande, eso sería muy bueno. Si se hace un problema de salud exageradamente grande, yo esperaría que le empiecen a meter mucho más dinero al sector salud, pero al meterle más dinero al sector salud, pues le van a quitar dinero a otros sectores, lo cual va a causar un desbalance en el gasto público. Entonces, bueno, eso sería malo desde el punto de vista de todas las empresas que trabajan con gobierno, sería complicado. Por el lado de salud, digo, todo el tema de muertes, poder perder colaboradores mayores que no se hayan cuidado o que gente alrededor no los haya cuidado. Luego, por el lado macroeconómico, por el lado global, muy probablemente en general pareciera que se esté empezando a contener en los países que ya están en una fase 2 o fase 3, se está empezando a contener y pareciera que el impacto global no va a ser tan fuerte en la parte económica como se podría pensar. En la parte nacional, ¿qué pasa aquí con todas las empresas, micros, pequeñas, medianas, incluso grandes? Pues bueno, empresas que estaban muy apretadas, que estaban al día, que estaban en números rojos. Voy a decirlo guardando las distancias. Empresas que estaban enfermas o medio enfermas, esta crisis les va a pegar horrible, horrible. ¿Por qué? Porque pues, les van a bajar las ventas, los clientes no van a estar atendiendo, muy probablemente, y entonces eso sí les va a pegar muy fuerte. Tendrán que generar una estrategia de contingencia para poder enfrentarse y empezar a planear desde hoy la recuperación para cuando pase todo este tema de la pandemia, de la cuarentena y de toda la parte de home office. Entonces, sí, habrá que tener mucho cuidado y habrá que tener mucho planeación y mucha precaución en esta recuperación. Y a nivel, a lo mejor viéndolo un escalón más arriba, desde un escalón de conciencia, ¿qué impacto podría tener esta pandemia? Bueno, toda la parte espiritual que ha estado circulando, el hecho de valorar más la vida, la salud, la familia, la felicidad, el desarrollo, el valorar más eso que el dinero, el trabajo, el tráfico, tu empresa. Es decir, balancear, no digo que algo valga más o menos, hablo de balancear el valor que le das a las cosas y saber que pues de nada sirve tener un excelente trabajo, una excelente empresa si no tienes salud o si no tienes la libertad de salir a la calle, por ejemplo. Todo eso creo que va a ser un impacto positivo, ya muchas personas empiezan a reflexionar, nunca faltan los negativos que pues nada más se están quejando y no les está sirviendo de nada, no les serviría ni esto ni nada en lo absoluto. Eso es un punto positivo. El otro punto también positivo es el tema de si yo me hago experto en hacer home office, pues ¿por qué no después seguirlo haciéndolo? Hay cualquier cantidad de beneficios. En el curso les anotamos decenas de beneficios que tiene el hacer home office y cómo monetizar todos estos beneficios que tiene el hacer home office. Si tú en tu empresa resulta que ya la dispersas y la dejas toda en las casas de cada uno de tus empleados, pues bueno, acabas haciendo home office y puedes hacer un home office ya de manera permanente, donde entonces eso ya pueda funcionar perfectamente bien y te va a traer
como jefe una cantidad de beneficios. Entonces, bueno, claro que hay que tomar en cuenta todo el tema de la parte económica, flujos de efectivos, ventas, toda la parte de desarrollo empresarial, pero creo que también hay que tomar muchísimo, muy en cuenta todo el tema de la parte reflexiva y de desarrollo personal para que podamos estarnos desarrollando de manera exitosa. Y pues bueno, siendo que terminamos, perdón, me alargué casi 15 minutos más, pero creo que el tema da para mucho más tiempo. Les agradezco mucho su participación, los espero el día de mañana en nuestro siguiente webinar. Gracias a ti, Felipe, por participar. Muchísimas gracias. Y los esperamos el día de mañana, los esperamos el viernes en el webinar fiscal. Ya saben dónde están todas las direcciones para poderse dar de alta. Les agradezco mucho y al final les agradeceré también la encuesta de salida que tenemos para que nos ayuden a mejorar con estos webinars y con toda nuestra práctica de consultoría y capacitación. Muchas gracias, soy Ricardo Bolaños, soy el director de la empresa ABC ON. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Va a haber cambios importantes. Sabemos que todos estos gastos te tienen sin dinero. La falta de clientes te hace entrar en una desesperación. Ante ti tienes muchas opciones, pero no sabes cuál es la mejor. Nosotros te ayudamos a que todo vuelva a ser no solo igual que antes, sino mejor. Te ayudamos a recuperar tus ventas rápidamente. Los consumidores ya cambiaron y hay muchos de esos hábitos que se van a mantener igual. ¿Quieres conocer la manera en la que te podemos ayudar? abcon.mx/crisis. Entra y entérate de toda la historia.